A esta hora de la mañana saludamos con el economista Pedro Páez, analista económico. Bienvenido a los especialistas economistas. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial con los mejores deseos para este año tan difícil. Ojalá lo mejor para todos los que nos están oyendo. Carlita, Jaime, muchas gracias. Mi papá decía, al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Economista, escuchábamos al ministro de Finanzas que dice que el aumento del IVA no afecta al pueblo, que quienes van a pagar el IVA es la gente que más tiene. Usted como economista nos puede decir si es así o es lo contrario. Bueno, a mal tiempo, buena cara. Yo creo que es fundamental el mostrar al país que hay alternativas. Nos quieren poner ante un océano de imposibilidades. Esa ha sido la política, la estrategia y el operativo de guerra psicológica desarrollado por Lenín Moreno, por Guillermo Lasso y ahora, lastimosamente, por Noboa. En realidad, mire, primero que es mentira, ¿no? Es decir, simple y llanamente, en proporción al ingreso, la gente más pobre es la que consume más y como proporción del ingreso y por tanto paga más del IVA, a pesar de que puede ser que las exoneraciones, por ejemplo, en el caso de los alimentos, en el caso de las medicinas, puedan mitigar ese efecto. Hay estudios matemáticos, inclusive de gente que cuando estaba de moda se decía que era de izquierda, que trataban de probar de que el IVA era un impuesto progresivo, es decir, que los que más tienen más pagan, pero es mentira, mire. Una persona que gana miles de dólares por cada mes, ¿no es cierto?, dedica una porción cada vez más pequeña de su ingreso al consumo. Lo otro tiene en ahorro, en inversiones financieras o inversión productiva. Entonces, el efecto que tiene sobre las grandes fortunas es mínimo, ¿no? La alternativa es evidente, ¿no? Lo mencionamos la última vez que nos vimos, el año pasado. Mire, inmediatamente se puede subir el impuesto a la salida de divisas, con lo cual no solamente que se combate el hueco que se tiene en el sistema fiscal, sino también en la balanza de pagos. Hay que rever las exoneraciones que hay también en ese sistema. Yo creo que puede tranquilamente subirse al 7%, con lo cual podríamos estar hablando de unos 1.500 millones de dólares de recaudación. Si usted le suma a eso la posibilidad inmediata de cobrar un impuesto especial debido a la cuota de poder de mercado, o sea, más bien dicho, matizado por la cuota de poder de mercado a los grandes bancos. Los bancos tuvieron una época de Correa que la economía en su conjunto estaba yéndole bien, inclusive se duplicó el Producto Interno Bruto, tuvieron ganancias en promedio de 360 millones de dólares. Son ganancias enormes. Pues en la época de Moreno, en la que ya la economía no estaba yendo bien, o sea, al conjunto de la economía le empieza a ir muy mal, empieza a haber un decrecimiento. En promedio, desde el 2017 es más del 1% per cápita que se está cayendo en el Producto Interno Bruto. Y los bancos siguen creciendo sus utilidades, las que declaran, porque en medio de la desregulación financiera, buena parte de sus utilidades están en bancos offshore, como por ejemplo el Banco Banisí, o el banco que puede tener pichincha en Bahamas, o en Miami, o en donde sea, pues, ¿no? A través de esto de que salió de los Paradise Papers, ¿no? Se ubican las formas de triangulación, las formas de driblar, digamos, a la ley, de driblar a la autoridad financiera y a la autoridad fiscal. Entonces, de lo que declaran, subió de 360 millones a 590 millones en la época de Moreno. Pues del año 2023, dice Alberto Acosta, que es de familia de banqueros y que siempre está muy bien informado, que se acabó el año con 1.150 millones de dólares de utilidades para la banca. Entonces, no, mire, no puede ser que la mayoría de la gente esté en una situación tan calamitosa, ¿no es cierto?, y que los bancos sigan prosperando con estas políticas económicas que los favorecen, pero también y de manera central, y eso yo creo que es un tema crucial para lo que tenemos que conversar hoy día, en términos de lo que han convertido al Ecuador en un centro de blanqueo de capitales, y el sistema financiero formal del país es clave en haber convertido a este territorio en una presa tan apetitosa para la disputa entre las mafias. Entonces ahí tenemos otra fuente importantísima de ingresos para el Estado inmediata. Luego tenemos el tema de, que también lo mencionamos la vez anterior, el asunto de la renegociación que está totalmente tapada. Nadie habla de eso, ¿no es cierto? Regalona que han hecho con las grandes telefónicas. Ahí podríamos hablar de otros 1.500 millones de dólares que podrían ayudar en lo inmediato, ¿no es cierto?, a resolver el problema fiscal.
Pero también se podrían hablar de una serie de otros elementos, como por ejemplo la reducción de lo que llaman el gasto fiscal, que son los subsidios, ¿no es cierto? Con el eufemismo, cuando se habla del gran capital no se habla de subsidios, sino que se habla de estímulos que se hacen al gran capital, que debieron haber cerrado en 6.900 millones de dólares en el 2023, pero que, y yo no sé, me dicen las malas lenguas de que es solamente un manejo contable. Parece ser que el SRI ha reducido ese rubro. Parece ser que simplemente lo reclasificaron bajo otro rubro. Entonces hay que hacer un análisis exhaustivo, pormenorizado de todas las prebendas que ha dado, sobre todo en los gobiernos de Moreno y de Lasso, y ubicar que hay una cantidad de privilegios absolutamente injustificables a las grandes fortunas. Entonces, yo creo que solamente con eso estamos hablando de un 7.5% del PIB que se podrían recaudar en el corto plazo, con lo cual no solamente que la situación fiscal se vuelve viable, sino que además se puede hacer inversión pública para generar empleo, para romper uno de los elementos fundamentales de esta situación estructural de violencia que se está viviendo, que es el tema de la falta de horizonte, sobre todo para la juventud. Hay importantes segmentos de la población, lastimosamente los más vulnerables, a los cuales el sistema formal no les da alternativa. Yo creo que es fundamental, a través de la inversión pública, a través del crédito productivo, crear las condiciones para la generación de empleo, tanto asalariado como por cuenta propia, por la economía popular y solidaria, que permita cerrar las puertas al reclutamiento que está siendo cada vez más masivo por parte de las bandas en lo que se constituye su control territorial. Economista, el gobierno del presidente Daniel Noboa, desde que se sentó en el sillón de Carondelet, manifestó su preocupación. Incluso en diciembre ya se decía que no había cómo pagar los sueldos ni el décimo pues correspondiente a este mes. Ahora viene la guerra, que sabemos que, bueno, la declaración de conflicto interno, que sabemos pues que efectivamente tiene un costo. Pero él manifiesta que el subir el impuesto al 15% no solamente va a ayudar a manejar el tema del conflicto, sino también a cubrir otros ingresos. Con esas propuestas que, por ejemplo, usted nos da, me serviría como para equilibrar un poco la caja fiscal, que básicamente, digamos que está en contra, uno. Y dos, ¿cuál es el mecanismo que podría utilizarse en estos momentos para dinamizar la economía? Bueno, mire, es sorprendente, ¿no? Que después de toda esta alaraca de que estamos en el fin del mundo y de que nunca en la historia del país ha habido una situación tan calamitosa en la cuestión fiscal, que no es cierto. Es decir, mire, en el gobierno, yo recuerdo claramente en el gobierno de Palacio, ¿no es cierto? Estuve de viceministro de Finanzas y allí el Fondo Monetario Internacional decía, tenemos que hacer una política de ajuste porque las necesidades de financiamiento, que incluyen no solamente el déficit fiscal, sino también la bola, que se llama, es decir, la deuda que venía acarreándose de los impagos del año anterior, estaba en alrededor del 19% del Producto Interno Bruto. Ahora tenemos menos que esa situación. Y otros elementos, ¿no es cierto?, que estaban ahí involucrados. Yo creo que no. Mire, en el año 2006 no fue necesario hacer ese tipo de ajuste. Al contrario, se revisó y se vio que las empresas petroleras, por ejemplo, no habían pagado conforme lo que decía la propia ley orgánica de hidrocarburos que ellas mismas habían redactado, ¿no es cierto? Y el momento que se cobró eso, que fue más de año y medio después, se logró recaudar más de 2 veces todo el impuesto a la renta. La ley 2006-42, por ejemplo. Entonces, lo mismo se podría hacer con el tema de las mineras. Lo mismo también se podría hacer con las empresas petroleras privadas que no están cumpliendo, no están ni siquiera cumpliendo con los programas de inversión que ellos mismos propusieron en estos procesos de privatización solapada que han venido haciendo los gobiernos neoliberales, ¿no? Otro elemento que está ahí presente es el asunto, por ejemplo, de la entrega del OCP. El oleoducto de crudos pesados tenía que haber pasado sin ningún costo al Estado ecuatoriano en diciembre. Y por los amiguitos que tenía en el gobierno, sobre todo el ministro de Energía, el de los apagones, ¿no es cierto?, porque es viejito, hay que perdonarle todo, le están extendiendo las cosas para que sigan lucrando de una situación que ya no le correspondería. Eso podría significar un ahorro de entre 150 y 200 millones de dólares adicionales. Entonces yo creo que hay una cantidad de elementos que están presentes allí, ¿no es cierto?, que no solamente que están presentes en las cuentas fiscales,
que no solamente pueden evitar que haya un golpe adicional al pueblo ecuatoriano, sino que además se podrían convertir en instrumentos del desarrollo. Yo insisto, el tema del crédito productivo a través de la banca de desarrollo, a la que hay que rehabilitar, la inversión pública. La inversión pública a mí me tocó justamente con esa ley 42 del 2006, a mí me cupo el honor de elevar la inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, con escuelas, colegios, puertos, carreteras, aeropuertos, puentes, hospitales, ¿no es cierto? De lo que estaba durante los 30 años previos de neoliberalismo, los 25 años previos de neoliberalismo, entre el 3 y el 5% lo subimos en un año, en el 2008, al 13.4%. Y se llegó más tarde, ¿no es cierto?, al 16.6%. En el gobierno de Moreno, el promedio está en el 1.2% del PIB, del 16 al 1.2%. Y el gobierno de Lasso dijo que eso era demasiado, que eso era un estado obeso, y le bajó al 0.4%. O sea, menos de la mitad de 1%, era alrededor de 400, de 500 millones de dólares anuales de inversión. Y esto incluye el tema, por ejemplo, de la inversión en salud, de la inversión en educación, de la inversión en las carreteras, en la infraestructura del país, que está obsoleta. Entonces yo creo que ahí hay un elemento fundamental para reactivar la economía, para recuperar la dinámica de generación de empleo, y que va a tener un efecto de resonancia muy importante, positiva, de generar sinergias con el sector privado. Si es que no se ataca este elemento fundamental, allí donde no hay esperanza, ahí donde el sistema no genera alternativas para la gente, pues entran los narcos, ¿no es cierto?, con su cultura de violencia, y se plantean como una opción, ¿no es cierto?, una opción identitaria, una opción movilizadora de las energías, de la iniciativa de la gente. Y estamos, yo creo que todavía en niveles incipientes en el país. Hay un control territorial en zonas como Esmeraldas, como Durán, pero está muy focalizado. Yo creo que todavía es posible revertir el asunto. Por eso, a mal tiempo, buena cara. No es cierto que estamos en la peor de las circunstancias. Creo que estamos todavía a tiempo de recuperar una senda de construcción del país. El problema fundamental es que las políticas no están golpeando, las políticas del combate a la violencia no están golpeando la fuente de esa violencia. El Ecuador se ha convertido en un territorio de disputa de las mafias internas y transnacionales, porque es un centro de blanqueo de capitales. Si es que no se resuelve este problema, si no se les cierra el grifo de los recursos a la mafia internacional con sus actores locales, ¿no es cierto?, que se da básicamente a través de lavado en el sistema financiero, si es que no se cierra el grifo, pues podrán matar 10.000 gentes que al día siguiente podrán contratar otras 10.000 gentes, porque la gente está en una situación desesperada y porque tienen la plata para hacer. Al contrario, si se cierra el grifo del lavado, ¿no es cierto?, este momento, o sea, si se vuelve a regular el sistema financiero, que empezó a desregularse con la ley orgánica de... ¿Cómo regular justamente ese sistema de blanqueo de capitales en el país? Que sabemos que se ha introducido, porque para muestra un botón, ¿no? El señor Torero tenía grandes empresas. Es elemental. Mire, inclusive con la normativa actual, ¿no es cierto?, hay cosas que son absolutamente inadmisibles. ¿Cómo es posible que no haya una información como la que empieza a aparecer ahora de generales de la policía, del ejército, que tienen millones y millones de dólares que no pueden justificar y que lo tienen escondido en sus familiares? ¿Cuál es el papel que tiene la inteligencia de las propias Fuerzas Armadas, los distintos servicios de inteligencia del Estado, que permiten que eso suceda? ¿Dónde está el papel que tiene, por ejemplo, el SRI en el rastreo, ¿no es cierto?, de los distintos grupos financieros? ¿Dónde está el papel de la superintendencia de bancos, de la superintendencia de compañías? ¿Y qué necesito para eso? ¿O voluntad o necesito equipamiento? Ahorita ni siquiera es necesario un cambio legal. Ni siquiera es necesario un cambio legal para detectar eso. Es decir, por ejemplo, el pronunciamiento que hizo la Contraloría diciendo que no era cierto que el presidente Lasso estaba incumpliendo la ley porque tenía intereses en las guaridas fiscales, en las offshore, y en contra del pronunciamiento masivo del pueblo ecuatoriano, es absolutamente doloso. Yo creo que tiene que investigarse. ¿Cómo así? Porque el presidente Lasso dijo que no tenía.
Cuando es público y evidente, ¿no es cierto?, que él y su familia, lo cual además está claramente en contra del tema del testaferrismo, más aún en una familia que supuestamente era Opus Dei y que estaba muy vinculado al hecho de que si tenían comunidad de bienes, pues del hecho de pasar sus activos a la esposa para tapar su transgresión de la ley, no podía de ninguna manera eximirle de la sanción correspondiente. No hubo ninguna investigación al respecto. Pero lo mismo se podría decir con respecto a todos los otros casos. Es decir, hay jueces que están involucrados en este tema. Hay autoridades, como por ejemplo las autoridades de las prisiones, que permiten y que facilitan que inclusive bajo el control del ejército puedan fugarse más delincuentes. Es decir, yo creo que, mire, aquí ha habido una absoluta y premeditada conspiración en contra del Estado ecuatoriano. Aquí es fundamental, por ejemplo, en cualquier parte del mundo. Yo les hago la pregunta más evidente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en los Estados Unidos si el señor Rockefeller aparecía vinculado en negocios y negociados con el señor Al Capone? Pues es obvio que tenían que investigarle, pues. Aquí aparecen, mire, en el reporte de León de Troya, ¿no es cierto?, que están queriendo sepultarle, aparece no solamente el antiguo gerente general, el gerente general en funciones, su cuñado, el presidente del banco, el hijo del fundador del banco, aparece altos funcionarios que estaban en cargos públicos, ¿no es cierto?, como el señor Luque Lecaro. Es decir, aparece toda una trama de intereses vinculadas a la alta gerencia del Banco de Guayaquil, ¿no es cierto?, que no solamente ameritaría una investigación personal a esos señores, sino también una intervención, una investigación de qué es lo que pasa dentro del banco y de todo el sistema financiero. Yo creo que el ruido que están generando los bancos han planteado lo que llaman los economistas, unas externalidades negativas que inmediatamente exigirían, ¿no es cierto?, para evitar las resonancias y las olas que va a crear en el sistema financiero, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, exigirían que se eleve la cotización de toda la banca privada al fondo de liquidez y al fondo de garantías, para precautelar y evitar que nuevamente haya un salvataje bancario por parte del Estado, con dineros del pueblo ecuatoriano, nuevamente resolverles el problema a los banqueros, ¿no es cierto?, bancos quebrados en el Ecuador, banqueros multimillonarios en Miami y en España, ¿no es cierto?, o en Andorra, o en Albania. Entonces, mire, yo creo que es muy importante ubicar que hay una cantidad de elementos que estuvieron. La ley de fomento productivo del agosto del 2018 con Lenín Moreno, apoyado por sectores inclusive que se decían progresistas, con la ley sobre todo las más importantes, la ley de defensa de la dolarización, mal llamada de defensa de la dolarización, la ley de creación de oportunidades, que han ido ampliando las posibilidades del narcotráfico, de los dineros mal habidos, de convertir al Ecuador en una zona de blanqueo privilegiada, que aumentan al atractivo que tenía la dolarización los incentivos para que las mafias encuentren, ¿no es cierto?, estén dispuestas a matar y a matarse, porque el negocio y el negociado es gigantesco. Mire, es tan importante, ¿no es cierto?, que el Ecuador nunca ha sido, más dicho, los últimos 45, 50 años, hubo una decisión de las oligarquías, de las clases dominantes, de la burguesía, de la policía, del ejército, con todas sus limitaciones, con todos sus problemas. Hubo una decisión de decir, aquí en el Ecuador no va a haber producción ni agrícola ni procesamiento de droga. Ecuador es una isla, ¿no es cierto?, entre Colombia y Perú, que son los principales productores mundiales de cocaína. El Ecuador dice, no, de lo que empezó a haber aquí cultivos, de lo que hubo producción acá, te lo desterro. Esto de aquí se está virando, ¿no es cierto?, y se permite, por una lumpenización, por un proceso de degradación civilizatoria de las élites en el país, de las instituciones del país, por una colonización, por una penetración de la mafia, del crimen organizado en las instituciones del país, en el sistema financiero, en el sistema productivo del país, en el sistema de propiedad del país, en la oligarquía ecuatoriana, empieza a revertirse una cuestión que había comprometido a generaciones. No es que ha sido el Ecuador un paraíso, pero logramos abstraernos de las condiciones de violencia que tuvieron nuestros países hermanos. Esta situación tiene que revertirse ahorita y tienen que activarse todas las instituciones del Estado. Permítame solamente hacerle un paralelo. Con el gobierno de Lenín Moreno, ¿no es cierto?, adrede, porque fue programado, utilizaron la pandemia como un instrumento para maltratar a la gente, como un instrumento para reprimir a la gente. Una estupidez, una incompetencia programada, ¿no es cierto?, para garantizar
que haya decenas de miles de muertes que podían haber sido evitadas por el mal manejo de la pandemia. Llega el nuevo gobierno, el gobierno de Lazo, ¿no es cierto?, y hace lo que podía haber hecho el gobierno de Moreno, y en 5 minutos empiezan a dar un tratamiento administrativo común y corriente y vacunan a la gente. Lo mismo pasa ahorita, vacunan en el sentido de ponerle la inyección, digo, ¿no? Ahora, ¿no es cierto?, pasa lo mismo. Lo que está demostrando Noboa, ¿no es cierto?, es que Moreno y Lazo podían haber hecho lo mismo sin necesidad de reformas constitucionales, de plebiscito, de referéndum, de nada. Podían haber tomado las riendas del asunto y podían hacerlo mejor. Inclusive ahorita podrían hacerlo mejor, no tiene por qué. Si ya está bajo control de las fuerzas del orden, ¿no es cierto?, ¿por qué se siguen fugando los presos? Entonces, mire, yo creo que aquí hay un patrón. Aquí hay un patrón de conducta, se está utilizando como un chantaje, que se está utilizando como un mecanismo de guerra psicológica, de guerra política, de guerra invisible contra los pueblos, aunque cueste creerlo, pero es evidente que hay un tratamiento, ¿no es cierto?, para obligarle al país a enrumbarse en torno a una agenda de extremismo neoliberal. Una agenda de extremismo neoliberal que ni siquiera Pinochet y Videla en su momento se atrevieron a aplicarla. Y todo esto lo que hace es favorecer, todas estas políticas neoliberales lo que hacen es favorecer la entronización de largo plazo de la droga aquí en el país. Porque allí donde se retira el Estado, cuando hay un recorte, por ejemplo, de educación, del presupuesto de educación, de salud, de bienestar social, ese vacío lo terminan ocupando y lo terminan legitimando las bandas locales articuladas del crimen internacional. En cambio, allí donde hay un aumento del presupuesto, y acabo con esto, hay un aumento del presupuesto de represión, probablemente no están cooptadas, como lo ha dicho hasta el embajador de los Estados Unidos, que es actor el protagonista de esta situación, ¿no es cierto?, que hay los narcogenerales que están ahí involucrados. Y entonces resulta ser, ¿no es cierto?, que por el un lado, si gastas, lo gastas para favorecer, ¿no es cierto?, a estos intereses y a los intereses transnacionales que lo que quieren es una guerra de largo plazo en el país, como ha pasado en México, como ha pasado en Colombia, con mucha muerte, con mucha sangre, con mucha represión, sobre todo para los sectores populares, sobre todo utilizando el tema de la racialización. Ya se está utilizando, ¿no es cierto?, la cuestión en contra de, ya dijeron que el movimiento indígena era los narcoterroristas. Ya han dicho que el correísmo son narcoterroristas para tener, ¿no es cierto?, la legitimación y utilizar este miedo, este pánico que han impreso en la ciudadanía como un instrumento de legitimación de la represión. Entonces yo creo que al contrario, es indispensable fortalecer las tradiciones democráticas de defensa de los derechos humanos, de defensa de la convivencia pacífica en el país, sobre la base de las funciones y las atribuciones legales en el marco de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos, con las Fuerzas Armadas y la policía cumpliendo con su papel por el que le pagan. No puede ser, ¿no es cierto?, que en plena pandemia se ponga a las Fuerzas Armadas, se ponga a la policía, se ponga a los trabajadores de la salud a exponer sus vidas, mientras se les recorta el presupuesto, se manda sacando a la gente y se prepaga la deuda externa. Esas son las políticas neoliberales. No puede ser que, por ejemplo, el presupuesto del SNAI, ¿sí?, el presupuesto del sistema de prisiones, para decirlo así, el sistema de detención en el país, no haya gastado del presupuesto recortado que ya estaba en el presupuesto del 2023, no haya gastado, pero ni la 10ª parte del presupuesto, haya devuelto toda la plata que tenía. No puede ser que hayan desmantelado al sistema institucional que se había establecido en el gobierno de Rafael Correa y que había permitido reducir la tasa de homicidios por 100.000 habitantes de casi el 18 por 100.000 a 5.6 por 100.000, ¿no es cierto? No puede ser que hayan desbaratado todo el sistema de filtros para garantizar un mínimo de confianza en el reclutamiento de los efectivos de la policía, del ejército, y todo esto para favorecer ¿a quiénes? A las mafias. Entonces, mire, hay una cantidad de elementos que se puede hacer sin hacer una reforma legal. Y hay otra serie de acciones que requieren revertir. Todas las reformas de la ley de fomento productivo, de la ley de defensa de la dolarización, de la ley de creación de oportunidades, que han permitido, ¿no es cierto?, que se entronice las offshore, que se intronice la fuga de capitales, que se intronice el lavado, que se intronice el blanqueo. ¿A quién le favorece el que se haya eliminado, por ejemplo, Albania de la lista de las guaridas fiscales como lo hizo Lazo? ¿A quién le favorece que se haya vetado la ley que tipificaba como delito penal
la falsificación en los trámites y en todo el procesamiento de las exportaciones y las importaciones, que son, ¿no es cierto?, las que han facilitado los envíos de coca, por ejemplo, en los containers de banano en forma masiva en los últimos años. ¿A quién le favorece que se permita, ¿no es cierto?, que los bancos utilicen los ahorros de los depositantes para prestar la plata a los dueños de los bancos? Por ejemplo, al señor Luque Lecaro, que acaba con la plata en Andorra. ¿A quién le favorece, ¿no es cierto?, el que se hagan una serie de exenciones, una serie de mecanismos que permiten justamente que los puertos aparezcan como una cuestión extraterritorial en el país, sin que quede en cuenta ante ninguna circunstancia cuando hay evidencia de los embarques que llegan cada vez más a Europa con droga, falsificando y dañando el nombre del país en lo que tiene que ver con el banano, con las flores, con los camarones? Pues mire, hay cuestiones que son evidentes, ¿no es cierto?, y que el país está exigiendo que se tomen acciones inmediatas, ¿no es cierto?, que cierren la llave, que convierten en una presa tan apetitosa y que dan lugar a esta disputa, escala la violencia, y que el momento en que se cierre la llave pues, sería un efecto de ping-pong. ¿Para qué va a tener la mafia internacional a los tiguerones, a los lobos, a los choneros, ¿no es cierto?, a sueldo? ¿Para qué va a tener a generales, a ministros, a jueces sobornados a sueldo si es que ya no es rentable el país? Economista, concretemos unos puntos. A ver, hay otra salida aparte del 15%, pero ¿en qué afectaría directamente el pueblo ecuatoriano una subida del 15% del impuesto al valor agregado? No en qué nos ayudaría, sino en qué nos afectaría directamente. Nos afecta muchísimo, golpea a los sectores que difícilmente cubren el mes, ¿no es cierto?, que difícilmente alcanzan a cubrir los gastos del mes. Son los sectores más afectados, pero también afecta a sectores empresariales, sobre todo la pequeña y mediana empresa. Aquí en el Ecuador, mire, el afectar el consumo lo que hacen es disminuir la demanda efectiva que tienen esos sectores, que ya han venido mermando sus expectativas de ventas y por tanto en muchos casos están viviendo como empresas zombies. Al contrario, un impuesto a la salida de divisas que aumenta al 7%, lo que hace es disminuir las importaciones, lo cual obligaría a reemplazar ese consumo con producción interna, generando más empleo, generando más multiplicadores que dinamizarían la economía ecuatoriana. Un impuesto a la salida de divisas evitaría la fuga de capitales. Si se plantean una serie de correctivos, justamente poniendo énfasis en la cuota de poder de mercado, el sistema financiero ecuatoriano es uno de los más concentrados en la historia del mundo, dependiendo usted cuáles son los indicadores que se está tomando, ¿no es cierto?, entre el Banco de Pichincha, que incluye al Banco de Loja, al Banco Rumiñahui, a Diners, y el Banco de Guayaquil, ¿no es cierto?, controlan lo fundamental de los indicadores financieros del país. Yo creo que son elementos correctivos que van a permitir mayor competencia, mayor eficiencia, un mejor servicio al cliente y sobre todo prácticas prudenciales en el manejo de un sistema financiero golpeado por todo el ruido que se ha generado en la vinculación de la alta finanza con el narcotráfico internacional. Economista, ¿usted no cree que el gobierno se está aprovechando de esta supuesta guerra interna que tenemos en este momento en el país para poner nuevos impuestos como el aumento del IVA? ¿Esa es una oportunidad que está aprovechándola el presidente de la República? ¿O tal vez es parte de su plan económico? Está una oportunidad histórica. Está el Ecuador con esta metedura de pata del gobierno de Noboa, está despertando una oportunidad histórica de generar un gran acuerdo nacional para recuperar la patria. Un gran acuerdo nacional para frenar la violencia, para desterrar a estas fuerzas externas, ¿no es cierto?, que se han articulado con sectores, con bandas locales, pero que son básicamente una fuerza externa. Yo por eso creía que era absolutamente correcto el enjuiciar a Lazo como traición a la patria, porque de acuerdo a la adhesión del Ecuador al Convenio de Palermo, en el artículo 4, se declara al narcotráfico como un enemigo del Estado ecuatoriano. Y el gobierno de Lazo, hay una larga evidencia que tiene que seguir siendo estudiada. En sectores de la banca hay larga evidencia que tiene que seguir siendo investigada, que permiten justamente la reproducción de estos negocios.
Entonces, mire, el utilizar y decir, mire, lo mismo que hizo el gobierno de Lazo, ¿no? Porque además están haciendo refritos de cosas que intentó hacer Moreno, de cosas que intentó hacer Lazo, y quieren hacer la continuación de esto aplicando un chantaje al país. Quiere seguir en la zozobra de la violencia, quiere seguir permitir que sigan las matanzas, que siga el control por parte de la mafia, o quiere que le subamos los impuestos, o quiere que vayamos a las privatizaciones, o quiere que cambiemos el IES, o quiere que... Bueno, pues lo mismo que alguna vez conversábamos con respecto a la ley que mandaba Lazo, que decía, ¿quiere que le caiga el fenómeno del Niño o quiere que nos llevemos nosotros las camaroneras, nos llevemos las playas que son un bien público, lo privaticemos? ¿Quiere que hagamos la privatización o quiere que le caigan las 7 plagas de Egipto? Entonces, mire, yo creo que aquí lo que lastimosamente estamos viendo es que en lugar de abrirse un periodo que rompa con la polarización nefasta que hemos tenido en los últimos 7 años, que han sido además el caldo de cultivo para la penetración del narco, en lugar de romper esta lógica de convertir al Ecuador en un centro de blanqueo para las mafias internacionales y por tanto una pieza apetitosa para las disputas de los narcos, estamos utilizando esta situación para llevar el agua a su molino, para que las oligarquías lleven el agua a su molino y entre ellos, ¿no es cierto?, se arreglen a cuánto les toca. Empezando por lo que conversamos, ¿cómo puede ser posible que el presidente Noboa, la primera ley que manda, se regala a sí mismo con plata ajena, ¿no es cierto?, el pago de los impuestos que no han pagado? Y lo mismo a la final en el que sale un poco mitigada la cosa en la asamblea, ¿no es cierto?, pero a la final no le harán a la familia Noboa porque ya demasiado sinvergüenza, pero sí al resto de los amigos. Ahí estamos hablando de 2.100 millones de dólares que tendrían que cobrarse inmediatamente. Y ahora, por ejemplo, a propósito, ahora, bajo el estado de excepción que estamos viviendo, ¿no es cierto?, el presidente tiene todas las atribuciones para cobrar por adelantado, utilizando coactiva, toda esta plata. 2.100 millones de dólares, con lo cual estaríamos hablando de 9.6% del Producto Interno Bruto que se podría recaudar, ¿no es cierto?, de manera extraordinaria, ante esta situación de dificultad. Nada que ver con seguir golpeando al pueblo, nada que ver con seguir con las privatizaciones, nada que ver con seguir convirtiendo al Ecuador en un centro de blanqueo, porque eso, más allá de que puedan haber ciertos logros que pueden ser manipulados con propaganda y pueden ser llevados como un alivio para la gente, ¿no es cierto?, que está desesperada por encontrar un respiro en esta situación de zozobra. Más allá de eso, lo que está generando es una condición de largo plazo para entronizar la mafia como control territorial del país. ¿A cuánto podría ascender esa remisión tributaria en perjuicio para el Estado? Le estoy insistiendo, ¿no? Es decir, en la ley anterior habrá que ver cómo mismo se la aplica. Hubieron algunas mitigaciones que se hicieron. Al final se notó claramente cuál fue el espíritu del gobierno de Noboa: continuar profundizando el esquema neoliberal que empezaron Moreno y Lazo, seguir favoreciendo los intereses de su grupo en contra de los intereses del conjunto de la población. Así es que yo creo que habían más de exoneraciones que lo que podía recaudar. Una cuestión extrañísima. El gobierno pone el grito en el cielo diciendo que es desesperada la situación fiscal y no hay una sola medida que permita afrontar la situación fiscal. Gravísimo. Y los comentaristas, los medios de comunicación, la academia, no dicen nada al respecto. Hay excepciones muy específicas, por ejemplo, el grupo de coyuntura del Instituto de Investigaciones de la Universidad Central, algunas personalidades individuales, pero en general no hay un pronunciamiento frontal frente a estas inconsistencias. ¿Qué se va a hacer con la situación del país? Entonces, lo que nos quieren llevar es a un callejón sin salida. En esto y en lo del IES, que es la siguiente carta que se nos viene encima, ¿no es cierto?, que nos digan, no nos queda otra alternativa que entregar esto a los banqueros. No nos queda otra alternativa que entregar esto a mi grupo. Entonces, al contrario, mire, yo insisto, aquí hemos hecho una serie de propuestas, ¿no es cierto?, inmediatas, que significarían recaudaciones inmediatas que ya están sumando 9.6% del Producto Interno Bruto del país, que no tendría por qué hacerse necesario un aumento de los impuestos al pueblo ecuatoriano, sobre todo el tema del IVA, y que generaría no solamente recursos para que las fuerzas del orden vuelvan a establecer la paz y los derechos humanos en el país, sino que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, podrían plantear un programa, un paquete de estímulo, un paquete de relanzamiento de la economía sobre la base de la producción, no de la especulación, no del blanqueo de capitales, no del crimen organizado.
El impuesto a las grandes ganancias también podría ser una opción que podría ayudar a financiar estos gastos. Además, no solamente, Jaime, esto es muy importante, no solamente es el impuesto a las grandes ganancias, en el caso específico de los bancos, sino que además este tiene que estar diferenciado conforme a la cuota de poder de mercado. El papel que tienen las estructuras oligopólicas en el Ecuador distorsiona de manera fundamental la asignación y la gestión de los negocios a lo largo de toda la economía ecuatoriana. Y generan unos elementos no solamente de ineficiencia, sino de bloqueo a las posibilidades de que se desplieguen las actividades creativas de la gente, tanto de la pequeña y mediana producción de la economía popular y solidaria, como también de la gran empresa. Hay una gran cantidad de negocios que no pueden prosperar, que ni siquiera pueden implementarse en el país por el papel que tienen los grandes tiburones oligopólicos. Es crucial el poner unas mínimas cortapisas. Y una de esas, ¿no es cierto?, es la que fue desmantelando la ministra Isaías, la ministra de Comunicaciones en el gobierno de Lazo, que les eliminó esto graciosamente, les regaló plata que no era de ella. Vea usted, la cuestión es bien sencilla, que se ponga cualquier compañera, compañero a ver, Claro y Movistar tienen también en Colombia y en Perú, y va a ver que el paquete que usted tiene, ¿no es cierto?, es más barato en Colombia y en Perú y es mejor. Y que dicen, es que es el tamaño del mercado, pues también tienen Costa Rica, y vaya a ver cómo tienen Costa Rica y va a ver que el paquete que tienen allá es mejor. ¿Por qué? Por las condiciones de manejo oligopólico, ¿no es cierto?, que se han generado. Es crucial establecer mecanismos que establezcan otro tipo de dinámica del mercado, que permitan que realmente la competencia, la iniciativa, la inversión, la producción, la inversión productiva, la innovación, primen en la lógica del capitalismo ecuatoriano y no estas prácticas rentistas. Así es que, además de cumplir un propósito fiscal, como estamos conversando ahorita, estamos hablando de que se cubrirían 7.5 más el cobrar esto que ha regalado el propio señor Noboa a sus amigos, ¿no es cierto?, son 2.1% del PIB, son 9.6% del PIB. Economista, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Siempre es grato hablar con usted. Muchas gracias, un gran abrazo y de nuevo, a mal tiempo, buena cara y no sobre la base de ilusiones de toquetes, sino al contrario, de condiciones muy objetivas de que el país puede cambiar, de que es posible tomar otro rumbo en la economía, que inclusive este mismo gobierno puede todavía rectificar, ¿no es cierto?, para convocar a un gran acuerdo nacional para frenar y hacer retroceder la conquista del territorio que han tenido estos enemigos del país. Gracias al economista Pedro Páez, analista económico, conversando con los especialistas de Ecuador en directo, analizando la situación económica del país, ese posible aumento del IVA que plantea el gobierno nacional